¿Por qué la espiritualidad? ¿Por qué el espíritu? ¿Por qué el alma? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Y bueno, es algo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario encarar nuestras prácticas, no solamente desde el punto de vista o con un conocimiento de los procesos, de la técnica, de los métodos, sino que estos métodos estén sustentados en una teoría y al mismo tiempo esta teoría y las prácticas de los métodos estén sustentados en la vivencia de una espiritualidad en la vida cotidiana? ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos una espiritualidad en la vida cotidiana, por ejemplo, a través de la realización de actos de amor universalista, a través del ejemplo, a través del servicio, a través de la mejora con respecto al contacto con nosotros mismos, a través de la profundización, de la introspección, de la meditación en cuanto a nuestros procesos de vida, qué es lo que tengo que mejorar como ser humano, de qué forma me puedo integrar y vincular y servir desde un lugar más profundo y más integrado a todo lo que me rodea, qué es lo que necesita el cosmos de mí. Además de que yo canalice energías y practique sanación, ¿qué otra cosa necesita el cosmos de mí? ¿Necesita que yo le dé el asiento a una embarazada? ¿Necesita que yo sea un poco más sensible ante la persona que tiene hambre o ante la persona que tiene frío? ¿Necesita cosas más sencillas que no sean necesariamente canalizar energía y practicar actos de sanación o prácticas de sanación? ¿Necesita de alguna manera que yo arriesgue determinadas cosas de mi vida por amor a los demás, simplemente por servicio? Y todas esas interrogantes están muy buenas que nos planteemos esas interrogantes, porque nos van a dar la posibilidad de poder ampliar un poco más nuestro espectro de servicio. Hay necesidades que el cosmos necesita de nosotros y que quizás hoy en día no estén muy satisfechas. ¿Por qué? Pues estamos viviendo en un periodo en el cual la humanidad está girando en torno a un yo, al desarrollo de un yo. Y, y esto lo empecé a meditar y a reflexionar ya un par de semanas atrás, y caía en la cuenta, yo, ojo, de repente otros amigos cayeron en la cuenta antes, ¿no? De que históricamente la espiritualidad se asociaba con la pobreza, ¿no es cierto? Y con el servicio y con el sacrificio. Pero ¿por qué pobreza y sacrificio? ¿Era simplemente por el sacrificio y por una razón de servicio nada más? No, porque atrás de esto, atrás de la pobreza, atrás del servicio y atrás del sacrificio, implicaba el desapego, básicamente el desapego a lo que es este plano material. Como consecuencia aparecía el sacrificio, como consecuencia aparecían los votos de pobreza. Y así comenzó a relacionarse la pobreza con la espiritualidad, y es en relación al desapego, ¿sí? Al control de las emociones, al control de los impulsos, al control del cuerpo astral y de la mente, que intenta llevarme hacia estos deseos que no están dominados, que no están controlados, que al fin y al cabo pasan a dominarnos a nosotros mismos, impiden el desarrollo espiritual. ¿Por qué lo impiden? Porque nuestro espíritu, nuestra esencia se materializa aún más. Es como si a un cohete que quiere despegar de nuestro planeta, un cohete para despegar a nuestro planeta necesita una fuerza superior a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si no, el cohete no despega, si no, el cohete termina cayendo a tierra. Lo mismo sucede con lo espiritual. Necesitamos tener determinado control, dominio, saber transmutar determinadas energías, emociones, fuerzas que impiden de que nuestro cuerpo de alguna manera se espiritualice un poco más, se eleve un poco más y poder llegar a concretar la tan ansiada conexión del espíritu individual con el espíritu universal, ¿sí? El samadhi o alcanzar el samsara o como quieran llamarlo, ¿no? Pero si no hay una práctica que tenga que ver con un importante desarrollo a nivel de la espiritualidad, va a ser prácticamente imposible que el cohete logre la velocidad necesaria como para poder desprenderse de la Tierra y continuar con su proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque estamos atados a los deseos. Entonces es necesario lograr un equilibrio entre lo que es el espíritu y la materia,
que yo hablo como si fueran cosas distintas, pero en realidad no son, son las dos cosas uno. En el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, cuando Siddhartha estaba por cruzar un arroyo, había un barquero que tocaba una cítara, y el barquero, una de las enseñanzas más importantes que le inculcó a Siddhartha es de que si la cuerda estaba demasiado tensa, se rompe, y si la cuerda está demasiado floja, no suena. Entonces es necesario alcanzar un equilibrio entre la tensión de la cuerda, mejor dicho, en la tensión de la cuerda. Entonces es necesario que fundamentemos nuestra teoría y nuestras prácticas, la práctica de los procedimientos de cualquier tipo, una técnica de salida en el astral, lo que sea una técnica de comunicación telepática, una técnica de visualización a través de la piel, que le decimos dermóptica. Eso tiene que tener un sustento teórico para saber cómo manejarnos ante situaciones que se nos escapen a nuestras posibilidades, y al mismo tiempo tiene que tener un sustento espiritual. ¿Para qué? Para que si yo salgo en el astral, no vaya a ver qué está haciendo fulano de tal, a ver con quién está, con quién no está, y en función a eso, mis emociones actúan en función a que si fulano está con mengano o sultano o no. Eso es una falta de ética brutal. Y es importante tener un sustento espiritual que avale nuestras prácticas, ¿sí? Y para eso necesitamos tomar contacto con la espiritualidad, ¿sí? Y reconocer algunas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo alma que espíritu. Etimológicamente la palabra alma proviene del latín anima, y se usaba para designar el principio por el cual los seres animados, los seres, eran animados, es decir, eran semovientes, podían moverse por sí mismos. Esto es que estaban dotados de un movimiento propio, por lo tanto poseían vida, ¿no? ¿A partir de qué momento comenzamos a tener vida, teóricamente, ¿no? En principio, y esto lo subrayo, a partir del momento en que nosotros inhalamos. Entonces en la Biblia, en el Génesis, van a ver de que dice y Dios insufló aliento de vida en la nariz del hombre, el ser humano, y el hombre fue un ser viviente. La expiración de Dios es la inspiración del hombre. Y cuando el ser humano expira, es decir, muere, entre comillas, y lo vuelvo a subrayar, cuando el hombre expira, la expiración del hombre es la inspiración de Dios. Entonces hay un flujo que fluye y refluye en la existencia, como lo manifiesta el Kybalión, ¿sí? Los principios herméticos. El alma es el quinto elemento de los 7 que se manifiestan en este universo material de 7 dimensiones. De acuerdo a los guías extraterrestres, el alma, y esto es bien interesante, es el acopio de las experiencias anteriores. Yo cuando leí esto por primera vez, por allá en el año 89, 90, arranqué con esta historia en el 88, pero tuve acceso a la bibliografía, que en aquel momento era muy difícil, y la guía de prácticas, bueno, mucho más difícil todavía. Cuando yo leí esto, de que el alma era el acopio de las experiencias de las vidas anteriores, en aquel momento me quedé con esa definición. Y quedó así, simplemente por eso, ¿sí? Que era un vehículo que pertenecía a la quinta dimensión y que era el acopio de las experiencias de las vidas anteriores. Pero hace un tiempo, y no mucho, no sé si lamentablemente o no, pero no mucho, no hace mucho tiempo, había algo que se me escapaba, ¿tá? Se me escapaba mi estado de conciencia, como algo no puede estar definido, como algo no puede estar enmarcado en un espacio, en un tiempo determinado. ¿Cómo es eso de que, dónde está ese acopio de las experiencias? Tiene que tener un contenedor. Ese lugar es el alma, ¿tá? Ahora, la siguiente pregunta, ¿tiene forma? ¿Por qué está formada? Bueno, hoy en día se me escapa, por lo menos a la imaginación, de qué forma tiene el alma. ¿Será antropomorfa? ¿Ocupará exactamente el mismo espacio que el cuerpo? ¿O formará una suerte de caldo en el cual todo está integrado y vinculado, pero que por una razón de vibración en particular se diferencia del resto de las vibraciones? ¿Sí? Acopio de las vidas anteriores.
¿Qué es el acopio de las vidas anteriores? Las experiencias. ¿Y las experiencias cómo surgen? Bueno, reflexionando y meditando un poco sobre esto, más otra información que tuve la posibilidad a la cual acceder y la quiero compartir con ustedes, entre ellas la de un filósofo, José Ortega y Gasset. Él decía de que el hombre no puede salvarse así si no salva sus circunstancias. Es decir que el hombre, el ser humano, no sería solamente cuerpo, mente y espíritu, ¿tá? O alma, ya estamos viendo la diferencia entre espíritu y alma, ¿no? Sino que también sería medio ambiente. Nuestro cuerpo no está limitado por la piel que nosotros vemos, sino que se extiende más allá, por ejemplo, gracias al cuerpo astral. Entonces, nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro ser, ¿sí? Nuestra personalidad, mejor dicho, está formada, y también nuestro ser, ¿por qué no? Está formada por la influencia de nuestro entorno social, cultural, por los rasgos genéticos heredados, está formado también por lo que uno ha hecho de sí mismo, por propia voluntad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hábitos, creencias, el trabajo sobre sí, la epigenética aquí tiene un rol fundamental, igual que la genética que lo comenté anteriormente, y lo que vamos a tratar en el curso también, y obviamente una profunda influencia de experiencias logradas en vidas pasadas, en nuestra vida presente. El alma actúa como nexo entre la esencia, que es el séptimo de nuestros cuerpos, y los cuerpos más densos. Y cuando tenemos la posibilidad de tomar conciencia de nuestra alma, ¿sí? Que no todo el mundo tiene la fortuna de lograrlo, es cuando se experimenta una conexión entre lo superior y lo inferior, precisamente a través del alma. Se experimenta acá una expansión de conciencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una expansión de conciencia? No hablamos de un globo que se infla, sino que hablamos de la posibilidad que todos tenemos de poder integrarnos y vincularnos de una forma más profunda y dinámica a todo lo que nos rodea, ¿sí? En una expansión de conciencia, nuestro real ser se puede proyectar a cada uno de nuestros cuerpos, a cada uno de nuestros cuerpos más densos, ¿no? Estoy hablando del cuerpo mental superior, inferior, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Se proyecta desde allá arriba, por llamarlo de alguna manera. Aunque en realidad no hay diferencias, pero bueno, de alguna manera tengo que definirlo para poder comprender un poco el proceso, ¿no? En una expansión de conciencia, nuestro real ser se proyecta a cada uno de nuestros cuerpos y se diluye por un breve instante esa ilusión de la separatividad, ¿sí? De la individualidad. Yo dejo de ser yo y paso a formar el yo con lo demás. El yo no se abandona, pero sí se integra a lo demás. Y esta es una diferencia bien importante con respecto a lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Cuando se da esta situación, vibra todo nuestro cuerpo, cada uno de los cuerpos por debajo del alma comienza a vibrar, mental inferior, mental superior, mental inferior, el astral y el alma, y se siente en el cuerpo esta expansión de conciencia. Y a veces es tan profunda, tiene tanta potencia, que algunos, que se ha hablado por ahí del éxtasis de los famosos santos, ¿no? El éxtasis de los santos. Una experiencia cuasi espiritual que tiene origen en el cuerpo del alma. Les decía hace un ratito de que en realidad no hay diferencia entre los diferentes cuerpos. Esa diferencia se establece para poder comprender un poco más nuestro sistema. ¿Y qué tiene que ver con qué tiene que ver todo esto con el espíritu? El cuerpo espiritual, desde el punto de vista etimológico, viene por el lado de animus, ¿sí? De los griegos, que significa en latín significa corazón, pero que también animus significa espíritu al mismo tiempo, ¿no? Y su ubicación, de acuerdo a estos filósofos, pensadores, se encontraría en la cavidad pectoral, precisamente donde se encuentra el chakra cardíaco. De ahí la expresión latina de in pectore e in animo, ¿sí? Pudiendo traducirse esta frase como el espíritu en el pecho o el espíritu en el corazón. Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta. El cuerpo espiritual, por ser uno de los 7 cuerpos que se manifiestan en este universo material de 7 dimensiones, el cuerpo espiritual vincula el cuerpo esencial
con el plano físico por medio del corazón, que es una suerte de segundo cerebro. Quien accede a la conciencia del cuerpo espiritual, accede al conocimiento total referente a sí mismo. Se encuentra a un paso de la identidad, ¿sí? Que es el peldaño anterior a la unidad. Una cosa es identidad y otra cosa es unidad. Antes de la unidad, antes de concretar la unidad, se encuentra la identidad. En este estado, el amor del profundo, como quieran los guías extraterrestres, a Dios le llaman el profundo, conduce hacia sí mismo al real ser, ¿no? Es decir, que hay una suerte de reintegración, o tendencia, mejor dicho, a la reintegración con el espíritu universal, ¿no? Por lo que el diálogo con la conciencia cósmica, con la conciencia universal, es fluido totalmente. Al individuo se lo conoce aquí como maestro de maestros, ¿tá? Y la categoría, una de las personas que tuvo la posibilidad de poder llegar a la conciencia de su cuerpo espiritual y que por eso pudo saltar a la conciencia de la esencia, fue Jesús. Jesús fue el puente. Estoy hablando de Jesús como el maestro de la era de Piscis. No estoy hablando del fundador de la religión cristiana. ¿Tá? Sí fue el continuador de la religión crística, que son cosas distintas. Una cosa es el cristianismo, ¿tá? Como el catolicismo, ¿sí? Y otra cosa es la religión crística, son cosas distintas. La religión crística trasciende a las personalidades de los maestros que la han venido a potenciar, ¿sí? Es algo que nació desde los orígenes del planeta, cuando el planeta fue expulsado como materia incandescente del propio Sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Cristo tiene que ver con una entidad de origen solar del universo mental de 3 dimensiones. Pero bueno, estas son otras cosas, no los quiero complicar con esto. La diferencia entre alma y espíritu, resumiendo un poco toda esta historia, es que el alma, la veo yo al menos, ¿sí? Como relacionado con lo emocional. No digo que sea lo emocional, digo que está relacionado con lo emocional. Y de aquí se me viene una expresión que me parece interesante y que fue la que yo tomé, es de que es el eje entre el yo, del yo en relación a los demás. ¿Tá? Cuando hablo de alma, hablo del yo en relación con los demás, en vínculo con los demás. Mientras que cuando hablo del cuerpo espiritual, estoy definiendo directamente al nosotros, ¿tá? Siendo el nosotros el eje. Acá el yo se diluye y me integro, me vinculo totalmente a los demás, ¿sí? Y mis procesos evolutivos están integrados a los procesos evolutivos de los demás. Esa es, desde nuestra óptica, la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu, ¿sí? Vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de alma, de espíritu, cuerpo mental inferior, superior, el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes frecuencias vibratorias, ¿tá? No hay diferencia en cuanto a la configuración atómica del hielo con el vapor, todo es agua, ¿tá? Todo es H2O. La única diferencia es que sus moléculas están vibrando de una forma distinta, producto a la energía que se les integró o que están expulsando, que es el calor. Vibran de una forma distinta, por lo tanto la distancia entre las diferentes moléculas cambia. En el hielo las moléculas están bien compactadas, ¿tá? Cuasi cristalizadas. En el agua no sucede lo mismo, las moléculas tienen una distancia distinta, y bueno, en el vapor de agua lo mismo, ¿sí? Están aún más distanciadas. Y no hay diferencia en cuanto a la configuración atómica de este líquido natural, ¿no? Y bueno, y ya que hablo de átomo, vamos a hablar, o vamos a hablar un poquito, mejor dicho, del átomo de Bohr.